Hola clase, aproximadamente 20 segundos después de terminar el vídeo anterior vamos a hablar de imperialismo. El imperialismo es un proceso de que todavía seguimos viendo las consecuencias hoy, en el que básicamente hay unos países que vamos a denominar metrópolis que se dedican a expandir su influencia por otros países diferentes y a extraer recursos naturales para manufacturarlos en las metrópolis y volverlos a revender a otros países o incluso a las propias colonias. Es parecido al colonialismo, que quizá el colonialismo sea una palabra como más amable, porque el colonialismo a lo mejor implica que tú cuando colonizas, por ejemplo, América coloniza, o sea, quiero decir, España coloniza América. A lo mejor cuando tú colonizas una provincia, es un proceso anterior, es un proceso de, pues, el siglo XVI. Cuando coloniza América, hace suyas un poco las tierras, ¿no? Las convierte como en provincias, digamos. Da algún tipo de cultura y, no sé, mérito a las personas que viven ahí. No las equipara con ciudadanos de la metrópoli, pero, bueno, y el proceso de imperialismo definitivamente no tiene en cuenta a las personas que viven en los territorios conquistados y además, en fin, lo hace con otros términos. En fin, vamos a ver si podemos dilucidar un poco las diferencias entre uno y otro. En fin, estas tierras que van conquistando las metrópolis, ¿no?, se convierten en parte de esos imperios coloniales. No forman parte del país en sí, sino forman parte de su imperio colonial. Y el objetivo básico es el control económico y político para explotar los recursos de estas colonias. Muchas veces ni siquiera lo hace el propio país, sino que lo hacen a través de empresas. Empresas que se llevan los beneficios y estos no repercuten en la población, sino en los dueños de las propias empresas. Pero bueno, vamos a ir viendo poquito a poco un poco de esto, ¿vale? Las causas del imperialismo son complejas, son varias y son algo de lo que deberíamos hablar quizá más rato, pero bueno, para hacerlo un poco digerible, vamos a ver, estamos en una época en la que el que tiene más tierra tiene más prestigio. ¿Vale? Tener un país pequeñito pues implica que los demás se ríen de ti. Entonces, esto poco a poco se convierte en una escalada por ver cuál de los países europeos coloniza más territorio en, por supuesto, otros continentes que no son el europeo, principalmente Asia y África. Entonces, a esto se le suma que hay posiciones estratégicas que interesa tener a estos países. ¿Por qué? Porque son países que se están industrializando. Y en África y en Asia, como no se están industrializando, no están haciendo uso de las materias primas que a estos europeos sí que les hace falta. Entonces, pues bueno, esto económicamente les conviene. Por otro lado, hablábamos en temas anteriores del crecimiento de la población que se está produciendo en estos momentos en Europa. Hay mucha población. Mucha población implica que a lo mejor tú no puedes ocupar a toda la población. Además, se está produciendo un fenómeno que es el de la industrialización, que por un lado sí que ocupa a mucha gente, pero por otro lado hay trabajos que se están perdiendo. Es un fenómeno que estamos viendo hoy en día. Cuando hablamos de las IA, por ejemplo, hay gente que está perdiendo su trabajo porque lo hace una máquina. Bueno, a esa gente habrá que darle una salida. Y la salida que se les ocurre durante este periodo del siglo XIX es mandarlos a las colonias directamente, a que se busquen ahí la vida, que les va a ir mejor. Por otro lado, estamos asistiendo también a progresos científicos, que tienen que ver con mejores barcos, mejores herramientas de navegación, también con, por ejemplo, la invención de la cámara fotográfica implica que hay gente que quiere documentar esos viajes, esas expediciones que hacen por África, por Asia, que también les parece un territorio exótico, salvaje. Por ejemplo, el libro de las selvas de esta época. El libro de la selva básicamente narra ¿no?, la vida en la selva. Bueno, pues es que cuando quiero decir, ellos no conocen la selva. Alguien tiene que ir, verlo, documentarlo y volver a la metrópoli y contar cómo es eso. Les interesa mucho. Entonces, pues bueno, ese tipo de avances científicos propician estas expediciones. Por otro lado, hay un componente ideológico y es básicamente el racismo. En esta época, la gente cree,
En general, siempre hay excepciones como en todo, pero en general, en muy general, la gente cree que las personas blancas son más listas y mejores que las que no lo son. Entonces, ¿para qué vamos a tener un montón de materias primas preciosísimas en manos de esta gente que no sabe lo que hace con ella? ¿No? Y vamos a ir a colonizarlos y a extraer esos recursos. Y por otro lado, a cambio, ¿qué les vamos a dar? Les vamos a dar toda la cultura europea que no tienen, porque la cultura europea es la mejor, y vamos a cristianizarlos, porque esta gente salvaje no sabe nada de Dios y están perdidos y tienen que ser cristianos y católicos. Y bueno, eso es lo que esta gente les lleva a cambio de extraer sus recursos naturales, lo que ellos llaman civilización, que es más que discutible. Pero básicamente el intercambio era ese. Yo me llevo tu madera, tu carbón, tus piedras preciosas, tu oro, mm, todo, y a cambio, pues bueno, te digo que Dios existe, ¿no? Y a partir de ahora es cristiano. Bueno, es un intercambio. Y está basado en el racismo. No nos equivoquemos. Entonces, a partir de 1870 más o menos, se empiezan a formar los imperios coloniales, ¿vale? Si os fijáis en el mapa, los más amplios son el francés y el británico, que si os fijáis en África, el imperio francés va de oeste a este y el imperio inglés de Gran Bretaña va de norte a sur. Esto, entre otras cosas, va a producir que cuando se choquen el norte con el sur y el este con el oeste, cuando se choquen va a surgir un conflicto, evidentemente, entre Francia e Inglaterra. Pero bueno, no son los únicos países que tienen colonias. Podemos ver que hay colonias italianas, que hay colonias holandesas, rusas sobre todo va a haber en la zona de la parte de China, Manchuria, tal. Incluso España tiene imperio colonial. En este momento, las colonias que conocíamos como españolas de América Latina se han ido independizando durante este siglo, pero todavía conserva pues el Sáhara, Marruecos, hay ciertas colonias que España va a mantener. Las últimas colonias que va a perder son Cuba, que está aquí, y Filipinas, que está aquí, pero bueno, por ejemplo, aquí que está Guinea Ecuatorial va a ser parte de España hasta 1968, así que bueno. El imperio colonial es algo que vamos arrastrando. Si habéis estado semi-atentos este verano a las noticias, ha habido unos cuantos golpes de estado en África y en todos tenía que ver Francia. Y es porque eran todos antiguas colonias francesas que bueno, pues en fin, el imperialismo todavía hoy, quiero decir, este verano ha habido golpes de estado y las causas profundas de esos golpes de estado han tenido que ver con el imperialismo y con la colonización francesa de esos territorios. Entonces, pues bueno, en fin, esto es una competición a ver quién tiene más terreno. La ocupación de las colonias se produce en diferentes fases, ¿vale? Hay 3 fases en la colonización de cualquier área. La primera es mandar al ejército, ¿vale? Es una ocupación por conquista, que se llama. Entonces, tú eres Francia, mandas al ejército pues no lo sé, a Senegal y ya está, conquistas el país. Evidentemente, la superioridad militar hace que eso sea relativamente fácil. Por otro lado, la segunda fase de esta colonización es el control político y administrativo. Tú mandas a gente desde la metrópoli, desde Francia, por ejemplo, un pequeño grupo de diplomáticos y administrativos que lo que van a hacer es dirigir al ejército francés que ya está allí, o al ejército que sea, ¿vale? Y entonces va a organizar un poco esa colonia, va a decir a qué se van a dedicar, quién tiene que pagar impuestos, va a dar las órdenes al ejército sobre la población local. Esto a veces lo han hecho en colaboración con el gobierno que ya existía, y otras veces el gobierno que existía previamente pues ha sido asesinado, ha sido encarcelado y se han hecho directamente cargo los colonizadores. Por último, la última fase de la colonización siempre es la explotación de los recursos naturales y eso también de la población indígena. Es decir, la población indígena en muchos casos se la ha utilizado como mano de obra gratuita, esclava o casi esclava. En fin, normalmente lo que se hace es que se extraen las materias primas, la madera, el oro, la roca, lo que sea, se lleva a la metrópoli, allí se manufactura, es decir, se convierte en un producto fabricado, el que sea,
Y ese producto fabricado, que por supuesto su precio se ha encarecido porque es un producto manufacturado, se vuelve a revender a las personas que viven en esa colonia, es decir, se hace negocio a partir de la explotación natural y a partir de la propia gente que vive en esos terrenos. Que por cierto, normalmente no tienen ni siquiera el estatus de ciudadano francés o de ciudadano inglés, simplemente son los que viven en las colonias. Hay varios tipos de colonias, ¿vale? No todos son iguales. Los tres principales, hay más, los tres principales son, el primero, las colonias de explotación, que tenían un valor económico, ¿vale? Los indígenas, la población local, está gobernada por una minoría blanca que viene desde la metrópoli y se dedican a explotar el área económicamente, a extraer lo que produce la tierra. Por ejemplo, os pone aquí la India. La India durante muchísimo tiempo, hasta 1948, fue una colonia de Reino Unido, ¿vale? Entonces las personas que vivían en la India no eran ciudadanos ingleses, eran ciudadanos de la India, ¿vale? Y no tenían los mismos derechos que tenían los ciudadanos ingleses, tanto en Inglaterra como en la propia India. ¿De ahí que extraían? Pues extraían seda, extraían té, extraían un montón de recursos naturales y tenían también un montón de población, porque la India no es por nada, pero otra cosa no, poblada está. Por otro lado, hay otro tipo de colonia que son las colonias de población que también tienen valor económico, pero tienen valor social. Es decir, son colonias que tienen como un valor, como un caché, como un estatus un poco superior. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la población de estas colonias normalmente es blanca. ¿Y por qué es blanca? Porque son esas descendientes de esas personas, por ejemplo inglesas, que se quedan sin trabajo en Gran Bretaña y se van a colonizar otros territorios. ¿Y eso qué resulta? Pues por ejemplo en Canadá la población mayoritariamente es blanca. En Australia la población mayoritariamente es blanca. Y no sé si habéis visto alguna vez a los nativos australianos, pero blancos no son. ¿Qué hacen con ellos? Básicamente los masacran. Y es el motivo de que en muchísimas zonas se hable, por ejemplo, inglés de manera, digamos, nativa. Australia, Canadá, Nueva Zelanda, ese tipo de poblaciones blancas actualmente son colonias de población. Australia, además, tiene la peculiaridad de que era un territorio al que enviaban a los presos. Era una colonia penitenciaria. Porque, claro, te daban a elegir. ¿Quieres estar en la cárcel en Londres? ¿O te quieres ir libre pero a Australia a ver qué te encuentras? Y muchísima gente, evidentemente, elegía Australia porque, bueno, se iba lejos de su familia, ¿vale? Pero podía empezar una nueva vida y podía a lo mejor empezar un nuevo negocio y a lo mejor, pues yo qué sé, prosperaba. Ese es otro tipo de colonia. Y otro tipo de colonia son los protectorados, que están en boca de todos en estos días, porque, por ejemplo, Palestina era un protectorado de Reino Unido. Un protectorado se hace en zonas que tienen algún tipo de interés estratégico, ¿vale? Por ejemplo, zonas como Oriente Medio, que tienen o sea, a Reino Unido le interesa, por ejemplo, tener un puerto en el Mediterráneo. De manera natural no lo tiene, pero si tiene una colonia de la que puede partir barcos o pueden llegar barcos, entonces sí que me interesa. Este tipo de protectorados se les deja a la población local que mantenga el gobierno, pero siempre bajo la supervisión de la metrópoli, ¿vale? Eso también es algo que hizo España con Marruecos. Hasta ¿Cuándo fue esto? Hasta 1921 o algo así. España tuvo como protectorado a Marruecos a medias con Francia. Entre Francia y España gobernaban Marruecos. Y es, bueno, bastante frecuente. Las consecuencias del imperialismo, como digo, las seguimos viendo hasta hoy, ¿vale? No, muchas de las cosas que suceden, por ejemplo, en África, mucha culpa de la pobreza que hay en África y de los conflictos que hay en África, principalmente, tienen que ver con el imperialismo y con cómo se resolvió este asunto. Si os fijáis alguna vez en las fronteras de África, están hechas con línea recta, eso no es normal, no es lo habitual. Y eso tiene que ver con que esas fronteras se han diseñado en un despacho. Y en fin, pues cuando tú haces las cosas sin contar con la población local, pues a veces surgen conflictos. El imperialismo tiene unas consecuencias muy importantes que podemos diferenciar entre sociales, culturales, económicas y demográficas. Vamos a ver con detalle cada una de ellas, ¿vale? Las políticas. ¿Qué va a pasar si tenemos un mapa
finito, es decir, que no es infinito, es finito, se va a acabar en algún momento y tenemos gente que quiere colonizar hasta el último rincón, que van a surgir conflictos entre las potencias, porque yo quiero este trozo, pero tú también, y eso va a derivar con el tiempo, no demasiado tiempo, en una gran guerra mundial, la primera, ¿vale? Una de las causas profundas de la Primera Guerra Mundial es precisamente el imperialismo y esta carrera que se, que se empieza, que se empieza a hacer en el último tercio del siglo XIX. Si os fijáis en la caricatura, tenemos a la reina Victoria, tenemos al Kaiser alemán, tenemos al zar de Rusia, tenemos una alegoría francesa y tenemos a un señor que es japonés, yo lo digo yo porque lleva un kimono. Y vemos como estos protagonistas se están repartiendo literalmente la tarta que es China, es que te lo pone abajo, ante el asombro y el susto, estaba asustado, de un señor que es chino, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quieren decir con esta caricatura? Que el próximo territorio a repartir es China. Pasa que es que, claro, en China ya hay un gobierno. Hubo guerras entre Japón y China por el control de ciertos territorios. Y de hecho la relación últimamente es buena, pero no siempre ha sido así. Las causas económicas son variadas, ¿vale? Principalmente, pues vemos que los colonizadores desplazan a las tribus indígenas de su tierra para hacer grandes plantaciones de vegetales que después van a ser manufacturados. ¿Qué quiere decir esto? Que no plantan lechugas, plantan cosas que luego manufacturan, como por ejemplo el té, el café y el cacao, que además son cultivos que no pueden hacer en diferentes territorios. Es decir, tú no puedes plantar cacao en París, porque el clima no te da. Entonces, ¿dónde lo plantas? En África. ¿Esto qué implica? Pues que la población local trabaja en esas plantaciones con, bueno, poca calidad de vida, ¿vale? Además, también extraen materiales mineros, ¿vale? Materias primas que tengan que ver con los metales. Más cosas. Los indígenas que vivían allí y que trabajaban manufacturando productos para vender a la población local, poco a poco van perdiendo el mercado porque a esa población local se le obliga a comprar el producto que viene manufacturado desde la metrópoli. Las infraestructuras como los puertos o las estaciones no se van a centrar en las necesidades de la población local, sino que van a convertirse en puertos mercantes. Simplemente van a transportar mercancía hacia y desde la metrópoli. Y con los trenes va a pasar lo mismo. Y la economía mundial se va a organizar de una manera completamente desigual, que de hecho es que ahora se sigue manteniendo así, porque si os fijáis en dónde está hecha la ropa que lleváis, no está hecha en Zaragoza, está hecha a lo mejor en Vietnam, está hecha a lo mejor en Marruecos, está hecha en territorios en los que las personas que las fabrican no cobran lo mismo que cobrarían aquí. Son territorios cuya economía es desigual con la nuestra. Entonces esto comienza ahora, ¿vale? En fin, los países que ahora llamamos desarrollados y los países subdesarrollados, toda esta historia, que es compleja, comienza ahora, cuando hay potencias que se dedican a extraer los recursos pensando únicamente en su propia economía. Las consecuencias demográficas son principalmente estas dos, ¿vale? La presión de población, la presión poblacional crece en los países colonizados. ¿Por qué? Porque si bien los países colonizados tenían una tasa de mortalidad muy alta, cuando llegan los europeos, llegan también con las vacunas, con los avances médicos, y eso hace que haya mucha población para pocos recursos. Además, como la economía está focalizada en cosas que luego pueden vender, muchas veces no se plantan, por ejemplo, alimentos. Simplemente, y entonces la población local muere de hambre. No está bien mantenida, no está bien sustentada, porque toda la economía está focalizada en cosas que se puedan exportar. Y esto es un problemón. Además, otra consecuencia demográfica es la que hemos mencionado antes, de que la presión la presión demográfica en las propias metrópolis baja porque hay gente que se va a vivir de manera más o menos forzada a las colonias. Por otro lado, las consecuencias sociales y culturales, pues tenemos que las metrópolis imponen las costumbres y la cultura occidental a todas esas personas que viven ahí.
que ven como su propia cultura es relegada a una cosa de segunda clase y muchas veces se pierde. Hay mucha gente que incluso pierde el idioma, mucha gente que por supuesto pierde las costumbres, la manera de vestirse. Si os fijáis, ahora vamos vestidos todos igual. Tú vas a no sé qué pueblo de, yo qué sé, de no sé qué país de África y van con camisetas de Messi. Pues bueno, eso es algo, ese proceso que culmina en llevar la camiseta de Messi, empieza ahora. Empieza por decir a la gente que no se puede vestir así, que se vista con la ropa que yo le vendo. Empieza por decir a la gente que no hable Wolof, que hable inglés, porque es que si no, no te entiendo. Y claro, es un proceso lento que nos lleva a donde estamos ahora. Por otro lado, la segregación social y la segregación racial, es decir, el vivir en zonas apartadas dependiendo de tu clase social o dependiendo de tu raza, es algo que va a llevar, por ejemplo, a que durante mucho tiempo en Sudáfrica, que es un país que está en el sur de África, durante mucho tiempo hubiera leyes diferentes, espacios diferentes, trabajos diferentes para personas blancas y para personas negras. Pero que estoy hablando que el apartheid, que es el régimen institucionalizado por el cual las personas negras no podían acceder a diferentes trabajos, pagaban más impuestos, no podían votar, etcétera, es decir, eran ciudadanos de segunda clase en su país, es que ese régimen acabó en 1991. 1991, hace 3 días y medio. Bueno, pues hasta aquí la chapita correspondiente del imperialismo. Esto lo comentaremos más en clase, pero bueno, tenéis un poco los mimbres para poder estudiar.